Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Mantra FM 91.9 desde Argentina al mundo en mi programa Sanarás cuando decidas hacerlo. Mi nombre es Sui Mei Chung y soy la creadora de la terapia transgeneracional y escritora de la primera trilogía Tus ancestros quieren que sanes, libros basados en el estudio y aprendizaje de nuestra árbol genealógico. En esta oportunidad quiero hablar acerca de las heridas emocionales, pero en una en particular. Es la herida de la injusticia. Una de las heridas más conocidas es el abandono. Siempre estamos hablando acerca del abandono, de los apegos, de la herida que nos provoca, ¿cierto?, la ausencia de padre y madre. Pero lo cierto es que tenemos distintas heridas y yo te voy a definir y te voy a dar las características de la herida de la injusticia para que la puedas identificar, pero lo más importante, para que aprendas cómo trabajar esta herida en algo positivo para ti y tu entorno. ¿Cómo se crea primero la herida de la injusticia y cuáles son las características? Vamos a hablar primero de las características de adulto porque es más fácil de reconocerlas. Un adulto con la herida de la injusticia reacciona y tiene ciertos comportamientos como son personas por lo general un tanto impacientes. Esta herida suele ser más común en hombres que en mujeres. Son de carácter fuerte, violento. Cuando tienen que tomar una decisión, toman a veces demasiado tiempo en elegir la opción o la decisión correcta porque piensan mucho, no solamente en si esta decisión les va a favorecer o no, sino que cómo esta decisión va a afectar a las personas que están a mi lado. ¿Por qué? Porque temen ser injustos. Es una herida que cree tener siempre la razón. No te conviene discutir con una persona que tenga la herida de la injusticia porque siempre va a tener la última palabra. Entonces suelen ser personas violentas, suelen ser líderes de grupo, son personas que no toleran la lentitud ni la impaciencia, son personas que les gustan las consecuencias, es decir, cuando algo sucede y tú perdiste quizás un tren, tuviste que pagar una multa, te va a decir, bueno, perdiste el tren porque no llegaste a la hora. Tuviste que pagar de más porque no cumpliste con lo que estabas haciendo. Es decir, son personas muy acatadas a las reglas y un tanto también inflexibles. Para ellos todo es blanco o negro. Es muy difícil de llegar a acuerdos. Cuando tienen personas a su cargo o cuando son papá o mamá, lamentablemente suelen ser muy duros con las disciplinas y con los castigos. Ellos creen absolutamente que un buen castigo te va a hacer reflexionar acerca de tu error para no volver a cometerlo. Este hombre o esta mujer que tiene la herida de la injusticia suelen ver la injusticia en todo. Por lo tanto, van a tener la mayoría de las veces problemas con su grupo de amigos o problemas en sus trabajos, porque van a tener problemas con el jefe, con la jefa, porque no solamente van a velar por lo que es justo para ellos, sino que están atentos de cuáles son las injusticias del resto. Van a ser la voz de los injustos. Y por esto van a tener mucho problema también con autoridades, con las personas, porque se van a meter en conflictos por querer defender a esta minoría que no se atreve a pedir lo que es justo para ellos. También son personas extremadamente sensibles, hipersensibles diría yo, pero ocultan su hipersensibilidad a través del escudo de la rigidez. Esta herida tiene unas características físicas que son bastante reconocibles. Por lo general, los hombres tienden a ser de una estructura muy bien formada, delgados pueden ser, con una cierta dificultad para bailar. Son personas que son rígidas también en relación a su cuerpo.
Con respecto a la mujer, también presentan esta rigidez. Suelen ser personas que caminan con el pecho muy levantado y con la espalda muy erguida, porque es la estructura, es como nosotros deberíamos caminar. Es decir, la persona con la herida de la injusticia se rige mucho a las estructuras sociales, estructuras familiares. Son personas que se rigen mucho a lo que debe ser y a lo que no debe ser. Son las primeras personas en decir lo que corresponde hacer y lo que no corresponde hacer, pero también con ellos mismos. Es decir, si a todo el mundo le dan 2 caramelos y ellos reciben 3, van a ser los primeros en decir, tengo un caramelo de más. Pero si todos tienen 3 y ellos tienen 2, serán los primeros en reclamar por el caramelo que les falta. Estos niños o niñas crecieron en un ambiente rígido, muy duro, donde no tuvieron esa contención, el amor que necesitaron de papá o de mamá o de los adultos que tuvieron a su cargo. ¿Qué es lo que puede ser injusto para un niño? Los constantes castigos, castigos extremadamente largos. Cuando a un vecino lo dejan sin ver televisión por un fin de semana y a ti te dejaron 3 semanas sin televisión, sin salir, sin jugar. Claramente es una injusticia y un castigo bastante severo. Cuando el niño de la infancia recibe una injusticia en relación al trato, se va convenciendo de que así deben ser las cosas. Entonces de adulto suelen decir, a mí me pegaron y me castigaron, pero me hizo muy bien. Hoy día soy una persona correcta. Hoy día, gracias a la estricta disciplina recibida por mis padres, soy una persona honesta. Es decir, se convencen que los castigos estrictos y extremos lo convirtieron en una persona correcta. Pero lo cierto fue que, como no fueron escuchados, como recibieron mucha dureza, como no hubo flexibilidad en su vida, se formaron bajo este patrón y modelo. Porque no necesitamos recibir golpes y malos tratos para ser una persona honesta. No necesitamos recibir golpes, correazos, bofetadas para ser una persona leal. Estas fueron creencias de una crianza extremadamente dura, estricta y demasiado inconsciente, recibida en algunos casos por nuestra generación, de seguro por nuestros padres y absolutamente seguro por nuestros abuelos y bisabuelos. La herida de la injusticia trae mucho dolor y la persona no sabe expresar sus emociones porque actúa con rigidez, es decir, cuando la persona está triste, actúa con violencia. Cuando la persona se encuentra ofuscada o se encuentra en angustia, la persona responde con esta violencia porque no conoce otra forma de trato. Es injusto, por ejemplo, que un niño haya tenido que hacerse cargo de sus hermanos menores. Es injusto que haya tenido que tomar una responsabilidad a los 10 años, tener que peinar a sus hermanitos pequeños, levantarlos, cocinarlos. Es injusto que haya perdido su infancia. Entonces el niño ve esto, el niño ve que sus hermanos sí pueden jugar y ve que tiene que trabajar en negocio de los padres. Es injusto para un niño sentirse que debe estar castigado por un mes cuando mira por la ventana que sus amiguitos están jugando. Y atención aquí, es extremadamente injusto ver cómo mi padre maltrata a mi madre y que yo no puedo salvarla. Es injusto ver cómo mi madre trata a mi padre y lo humilla y yo ni siquiera lo puedo defender. Es decir, todas estas violencias, cada niño, de acuerdo a la edad que tiene y al trato que recibe, va a tener distintas heridas. Yo ya he hablado de la herida del abandono, lo pueden encontrar en el podcast de la radio o también en mi canal de YouTube. Y en esta oportunidad estoy hablando acerca de las heridas emocionales, principalmente de la injusticia. Aquí acabo de recibir un saludo vía WhatsApp de Sonia que me dice que muy interesante y que bien que explico lo de los líderes exactamente. De acuerdo a las heridas,
Hay personas que tienen cierto tipo de carrera. Por lo general, las personas con la herida de la injusticia suelen ser abogados, políticos, líderes sociales, trabajan en su mayoría en ser mentores, son personas que lideran el grupo. ¿Por qué se les hace más fácil? Porque como tienen esta fuerza, como aprendieron a sacar la voz, no temen ser rechazados, no temen al ridículo. Entonces, esta persona que además son bastante honestas, dicen lo que expresan y por eso suelen ser líderes desde pequeñitos en sus colegios, a luchar, ¿cierto?, por los beneficios, por todo lo que debemos tener en el colegio, en la universidad. Ahora yo no voy a entrar hablar acerca de los políticos ni cómo están manejando la política en cada uno de esos países, porque ahí ya son muchos más factores que afectan. Pero estoy hablando de cómo se crea esta herida desde la infancia. Son personas que suelen ser muy extremadamente independientes y que no necesitan la ayuda del resto. Porque como fueron niños o niñas que prácticamente tuvieron que crecer antes de tiempo, tuvieron que tomar responsabilidades muy pequeñitos, aprenden también del autocuidado, ¿cierto? Aprenden cuáles son sus necesidades, a ir a cubrir esas propias necesidades. Por lo tanto, cuando esta herida está muy latente, el resto le estorba. Cuando han recibido mucho maltrato físico y mucho rechazo de los adultos que se supone debieron recibir amor, son adultos que se incomodan con el contacto físico. El contacto físico para estos niños fue por lo general golpes, bofetadas, correazos, mucha violencia física o vieron mucha violencia física entre sus padres. Por lo tanto, la programación de ellos es alejarnos del entorno y no estar cerca de personas que pudieran hacerme mal emocionalmente o físicamente. Aquí tenemos un mensaje que lo voy a leer. Me dice, hola, soy May. Pasó que siempre fui muy independiente, pero mi madre era bastante exigente. Aprendía rápido a sumar, a leer, a atarme los cordones. Ella estaba orgullosa de mí, pero siempre fui alumna 10, naturalmente, ¿cierto? Fue la mejor alumna de su clase, pero cuando crecí en la facultad, no se bancaba un 9, un 8, se frustraba. Entonces, vamos a explicar esto. Efectivamente, los niños o niñas que crecen con padres muy exigentes sienten que la única aprobación que van a recibir es teniendo la excelencia. ¿Por qué? Porque los padres reconocen la excelencia. La mamá le va a decir, muy bien, me encanta que sacaste la máxima calificación, me encanta que te ates los zapatos de los cordones. Mira, mamá está muy feliz porque tu habitación está ordenada. Entonces el niño comprende como programación que debo siempre complacer al otro con mi mejor versión. Y ahí también crece el miedo a la frustración. No hay nada malo en equivocarse. Es parte de la vida. No hay nada malo que un día tengas un 10 y que un día tengas un 1. No somos personas que tenemos la misma capacidad de inteligencia. Somos seres humanos en una constante evolución y en un constante aprendizaje. De los errores se aprende. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. En la vida no existen los errores, solo aprendizajes. Pero lamentablemente para estas personas con la herida de la injusticia son demasiado autoexigentes y ahí está el mayor error. Esta persona tiene que aprender a aceptar la ayuda de los otros. Esta persona tiene que aprender a pedir ayuda. Esta persona tiene que aprender a reconocer sus errores y a pedir disculpas cuando es necesario, porque cuando cometen un error se sienten tan mal, tan ofuscados, que pedir perdón es reconocer que no soy perfecto y estas personas dentro de su herida buscan la perfección, una perfección que no existe. Entonces son demasiado autoexigentes. Se exigen ser los mejores en el trabajo, se exigen ser los mejores en la facultad, en la universidad, se exigen ser las mejores madres. Entonces cuando tenemos una madre con la herida de la justicia, se va a exigir demasiado laboralmente, se va a exigir demasiado con sus hijos, estar presente en las reuniones, en los parques,
A pesar de tener demasiado trabajo laboral, va a estar pendiente en los chats, en los cuadernos, no va a delegar nunca. Y el peligro es un cansancio emocional, una crisis de angustia, crisis de pánico y por el contrario un burnout. Significa que voy a explotar emocionalmente y no voy a rendir bien, ni con mis amistades, ni con mi pareja, ni laboralmente, ni con mis hijos, porque es como cortar los circuitos, donde se llevó todo, todo, todo a fondo, a fondo, a fondo, y no había un descanso, no había un tiempo de reparación, donde no había pausa, se produce una desconexión en todos los ámbitos. Y lamentablemente, cuando esto ocurre, la persona no tiene fuerzas para salir adelante porque no conoce otra forma de trabajar que en exceso. No conoce otra forma de trabajar y de vivir que la autoexigencia. Y como ya vivió la autoexigencia y la trajo a un estado de depresión y de cansancio máximo, y no conoce los medios, conoce los extremos, esta persona dice, si yo me sano de esto y regreso, voy a regresar al mismo training de autosacrificio y de autoexigencia. Entonces no logra salir de ese estado de inercia. Acá también, por ejemplo, Mónica me escribe y dice, justamente, ¿cierto? De una persona que su mamá tenía que trabajar y esta niña tuvo que aprender a cuidarse sola, no había guardería y comienzan a aprender y a tener muchas responsabilidades. ¿Cómo se sana esto con la madre? Cuando tenemos padres que son extremadamente exigentes, donde no tenemos la aprobación constante de ellos, por el contrario, recibimos mucha violencia, debemos saber que ellos recibieron 2 veces más fuerte, no solamente una educación y una crianza estricta, sino que también mucho abandono. No conocen otra forma de ser. Como mi trabajo consiste en estudiar las historias, los patrones y las programaciones de nuestro árbol genealógico, te puedo confirmar que ya en la generación de nuestros padres este trato ya no da para más. El último trato de violencia y de gran, gran exigencia viene con nuestros padres y lamentablemente en nuestra generación donde recibimos tanto maltrato, donde recibimos una vida muy injusta y nos vemos repitiendo lo mismo con nuestros trabajadores, nuestros empleados o más triste aún con nuestros hijos. Yo les voy a dar herramientas para sanar. Lo común, por ejemplo, que suele decir un padre o una madre con esta herida de injusticia es cuando el niño le dice, papá, todos mis compañeros se están comprando unas tenis o unas zapatillas, ¿cierto? De tal marca y yo también los quiero. Papá le va a decir, lávame el auto y si me lo lavas bien, te voy a dar una recompensa y con eso tú juntas y te vas a comprar las zapatillas. Entonces, la siguiente vez el niño tiene que cortar el pasto, el césped, volver a lavar el auto, juntar su dinero y comprarse la zapatilla. Entonces, hay quienes que dicen que muy bien, le enseña el sentido de la responsabilidad, pero aquí no hay que confundir. Yo creo que es muy importante al niño enseñarle el valor de las cosas, que las cosas tienen un valor y que debemos ganarla, y otras es siempre decirle que debe sacrificarse para obtener lo que quiere. Entonces, si este niño siempre recibe del padre que debe trabajar, cortar, atender, cuidar para recibir un poco de moneda y poder comprarse algo, la programación de esta persona es bastante triste. Dice, en la vida nada es gratis. La programación dice, en la vida todo cuesta. La siguiente programación es, en la vida todo se gana con sacrificio. Entonces, cuando sea adulto y tenga la posibilidad de ganar algo fácilmente, lo va a rechazar porque su programa dice, debo ganarlo con sacrificio. Cuando alguien le facilita un camino, va a decir no, porque las cosas no son gratis, debo ganármelas. Entonces, esto es un extremo. Está bien que a veces yo le diga que si me corta el pasto o el césped, yo le voy a dar algo para que junte, pero también lo puedo sorprender con un regalo. Le puedo decir, hijo, mira, te encontré esta zapatilla, veo que tus amiguitos lo tienen y te lo regalo. Pero si yo le digo, te sacaste una buena nota y te doy un regalo, ojo con esta programación porque el niño entiende que yo para recibir debo dar.
y debo dar mi mejor. Y aquí yo lo veo mucho en terapia, cuando tenemos a mujeres que se desviven por el hombre y se desviven en entregarlo, en cuidarlo, en atenderlo. Y lo más triste, que se desviven sexualmente por darle placer, por cumplirlo, por atenderlo. ¿Para qué? Para recibir su amor, para que me dé su atención, porque de pequeña yo aprendí que solamente me daban algo cuando yo entregaba algo. Por eso es muy delicado. Te quiero hablar también porque muchas personas me escriben dónde podemos tener información. Si quieres tener información acerca de las heridas emocionales, te presento mi libro Sanarás cuando decidas hacerlo, donde hablo de todas las heridas emocionales que se generan desde nuestra gestación hasta la etapa adulta. En mi libro, Tus ancestros quieren que sanes, hablo acerca de todo el árbol genealógico, qué significan las creencias limitantes, los patrones, las lealtades, el vínculo con la madre, el padre, cómo nos afectan nuestra prosperidad, nuestra abundancia y mucho más. Y por último, el libro Historias de amor reales transgeneracionales, donde hago historias, no hago, perdón, donde me he inspirado en historias reales acerca de abuso, estafas, suicidios, abandonos y mucho más, donde te explico cómo se repiten las historias en la familia, pero lo más importante, cómo sanarla. ¿Cómo sanar esta herida? Simplemente delega, acepta las equivocaciones en tu vida, de todo se aprende, nada debe ser perfecto, permítete equivocarte, permítete delegar y no seas tan autoexigente. Espero que esta charla, esta información acerca de la herida de la injusticia te haya gustado. Si eres coach profesional, tienes un emprendimiento y quieres darlo a conocer en nuestro programa, nos puedes contactar directamente para que puedas también aquí participar conmigo y dar a conocer tu emprendimiento en Radio Mantra FM 91.9 desde Argentina al mundo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Gracias, soy